Buenas tardes, nosotros somos el equipo Coordination X y en este video hablaremos acerca de la neumática, en específico de los accesorios de cilindros y tipos de fuentes. Los tipos de montajes. Para garantizar que el actuador funcione como se desea, hay que garantizar el soporte y posicionamiento del cilindro. Existen dos tipos de montajes principales, los que permiten la libertad de movimiento y los montajes fijos. Entre los montajes fijos podemos encontrar los siguientes montajes. El montaje en L. Este montaje brinda buena estabilidad, ya que se sujetan a la parte trasera y delantera del cilindro, aparte de requerir poco espacio para su instalación. Este tipo de soporte es ideal para una aplicación donde el espacio se ve reducido. Brida frontal o trasera. Tiene la ventaja que puede ser empotrado en una pared gracias a la brida, además de no requerir de herramientas complicadas para su instalación. Este tipo de soporte se elige cuando no hay una superficie extra para sujetar el cilindro y se tiene el espacio suficiente para poder empotrar el actuador, y el resto de la camisa del actuador salga de la pared donde se fija. Entre los montajes con libertad de movimiento se encuentran los siguientes: horquilla delantera, horquilla trasera y horquilla central. Los tres siguen el mismo principio, solo que dependiendo de la aplicación es donde se decide poner la horquilla. Este tipo de montaje lo podemos encontrar comúnmente en las puertas de centros comerciales, puertas de acceso a los camiones y en las cajuelas de autos. Posición. Estos sensores se usan típicamente para saber cuando el vástago del actuador ha llegado al final de su carrera y saber si está en su posición final, o bien saber si aún está en su posición de inicio. Típicamente estos sensores son conocidos como limit switch. Son interruptores que pueden ser activados mecánica o magnéticamente. Cuando estos se activan, envían un pulso eléctrico al controlador, o bien pueden estar trabajando con aire y estar actuando como válvulas 3-2. Y cuando se detecta el accionamiento del switch, estos permiten el paso del aire. En el caso que sean mecánicos, normalmente son botones o rodillos posicionados al final de carrera, y cuando el vástago llega al final de carrera, presiona el botón o abate el rodillo causando el accionamiento mecánico del switch. En el caso de que sean magnéticos, estos pueden igual mandar una señal neumática o eléctrica cuando son activados. Para poder activar estos switches no es necesario el contacto entre vástago y switch. El sensor magnético detecta la posición de un imán en el cilindro. El imán puede estar instalado, por ejemplo, en un émbolo, en el vástago o en una mesa deslizante, etc. Unidad de bloqueo. Este es un accesorio de seguridad que sirve para inmovilizar el vástago o el cilindro en caso de que la presión de aire suministrada descienda. Esta unidad de bloqueo es usualmente utilizada en aplicaciones donde se están moviendo cargas o los actuadores tienen contacto directo con los operadores. Sistemas de posicionamiento secuencial. Estos sistemas realizan la lectura de la carrera cuando es necesario detectar el movimiento del vástago del cilindro y así saber en qué posición se encuentra exactamente. Cuando se quiere mantener el vástago del actuador en una posición diferente a la final o a la de inicio, se tiene que recordar que los actuadores neumáticos no son conocidos por su precisión, y se debe considerar invertir en un sistema de control para hacer correcciones en caso de que el vástago no se encuentre en la posición deseada. Algunos sensores utilizados para el posicionamiento secuencial son los siguientes. Sensor potenciométrico. Estos sensores miden una caída de tensión cuando los contactos eléctricos se deslizan a lo largo de una pista resistiva. La variación de resistencia con la carrera es aproximadamente 39.3 kΩ por milímetro y la señal es analógica de 0 a 10 volts. Transformador diferencial lineal. Este sensor de posición lineal produce señales de salidas eléctricas analógicas. El transformador posee tres bobinas dispuestas extremo con extremo alrededor de una barra. Magnetostrictivo. Los sensores lineales de desplazamiento basados en el principio de la magnostricción, usualmente denominados transductores, tienen propiedades fundamentales para uso industrial, como su funcionamiento sin contacto y libre de desgaste. Esto permite al elemento de sensado o cursor estar integrado en un cuerpo sellado herméticamente, porque la información de su posición se manifiesta cuando el campo magnético del cursor penetra en el cuerpo estanco hasta el interior del sensor. Sensor inductivo. Los sensores de posición inductivos tradicionales funcionan sobre la base de principios inductivos o de transformadores. A medida que se desplaza el cilindro, varía el acoplamiento electromagnético entre los devanados primario y secundario. Posicionadores. Los posicionadores son controladores de posición con punto de consigna procedente del controlador. El posicionador compara la señal de entrada con la posición del vástago.
Cuando la señal del controlador es electrónica o digital, el propio posicionador puede contener un convertidor para pasar a señal neumática y matar o extraer el aire necesario. Fuentes de alimentación neumática. Un compresor es una máquina cuyo trabajo consiste en incrementar la presión de un fluido. Al contrario que otro tipo de máquinas, el compresor eleva la presión de fluidos compresibles como el aire y todo tipo de gases. Existen varios tipos de compresores, entre ellos el de tornillo, de diafragma y los reciprocantes. Compresor de tornillo. La tecnología de los compresores de tornillo se basa en el desplazamiento del aire a través de las cámaras que se crean con el giro simultáneo y en sentido contrario de dos tornillos, uno macho y otro hembra. Como se puede ver en la diapositiva, el aire llena los espacios creados entre ambos tornillos y aumentando la presión según se va reduciendo el volumen entre las camas que forman los hilos de los tornillos. El sentido del desplazamiento del aire es lineal, desde el lado de aspiración hasta el lado de presión, donde se encuentra la tobera de salida. Diafragma. El compresor de diafragma es un tipo de compresor libre de aceite, en donde el elemento principal de composición es una membrana flexible en lugar de un pistón. El diafragma de membrana puede ser adecuado mecánica o hidráulicamente. En el primer caso, el movimiento de la membrana se logra directamente a través de una varilla que conecta la membrana con el cigüeñal. En el segundo, el acople se hace por medio de un fluido, tal como aceite, flúor o carbonos inertes o agua jabonosa. La presión hidráulica alternativa que origina el movimiento de la membrana es producida por una bomba de pistón. El compresor reciprocante o pistón. Son los más antiguos y conocidos entre los compresores de desplazamiento positivo. En estos equipos, el elemento principal de compresión es un pistón que se mueve alternativamente dentro de un cilindro, lográndose así la reducción de volumen del gas a comprimir. Los compresores de pistón pueden ser de simple o doble efecto, según si una o ambas caras del pistón realizan compresión sobre el fluido. Los de simple efecto comprimen el aire en la parte superior del cilindro y normalmente son de tipo entroncado. Los de doble efecto requieren un acople mediante crucetas para procurar que el movimiento de vástago sea lineal, con lo cual puede lograrse una reducción en el largo del pistón, creándose dos cámaras de compresión, una por arriba y otra por abajo del mismo. Los compresores alternativos son los de equipo de compresión más usados. Poseen un alto rango de tamaños y tipos diferentes. Su potencia varía desde fracciones de horsepower hasta unidades de más de 12.000 horsepower, con rangos de presión desde menos de 1 hasta más de 4.000 bar. Gracias.